¿Alguna vez te has parado a pensar que la Biblia contiene profecías tan precisas que desafían cualquier explicación lógica? Entre todos ellos, hay uno en particular que no solo reveló el futuro de los imperios de la tierra, sino que también arrojó luz sobre los últimos días de la humanidad. Esta profecía fue dada a un joven llamado Daniel, un hombre que vivió en una época de grandes cambios y vio, con asombrosa claridad, acontecimientos que aún esperan su cumplimiento final. Si quieres entender más sobre las profecías que moldearon la historia y lo que aún está por venir, suscríbete al canal. Aquí exploramos las escrituras en profundidad y revelamos verdades sorprendentes que pueden cambiar tu visión del futuro. No te pierdas los próximos vídeos. Daniel no fue solo un profeta. Era un joven judío que fue llevado cautivo a Babilonia después de que su pueblo fue derrotado y su templo destruido. Imagínese el impacto de perderlo todo, su tierra, su cultura y su libertad. A los ojos del mundo, no era más que un prisionero más de un imperio que parecía invencible. Pero Dios tenía otros planes. Babilonia en los días de Daniel no era una ciudad común y corriente. Era el centro del mundo, lleno de riquezas, ciencia e idolatría. Los reyes babilónicos gobernaban con mano de hierro y creían que habían sido elegidos por los dioses para dominar a las naciones. Dentro de este escenario, Daniel destacó no por su fuerza, sino por su sabiduría y fidelidad a Dios. Aunque se vio obligado a vivir en una cultura pagana, se mantuvo firme en su fe, lo que lo colocó en posiciones de influencia que nunca hubiera imaginado. Pero Daniel no se limitó a interpretar sueños o aconsejar a reyes. Recibió visiones directas de Dios, mensajes sellados que desafiaban la comprensión humana. Entre ellas, una profecía específica reveló el ascenso y la caída de los imperios con una precisión aterradora y señaló el futuro de la humanidad de una manera que resuena hasta el día de hoy. ¿Qué hace que esta profecía sea tan extraordinaria? Primero, está el hecho de que no fue revelado a nadie, sino a un rey pagano que no tenía relación con Dios. Nabucodonosor, el poderoso monarca de Babilonia, tuvo un sueño inquietante que ningún sabio de su reino pudo interpretar. Solo Daniel, con la ayuda divina, pudo descubrir su significado. Este sueño no fue solo una advertencia para ese rey, sino una revelación que trazó toda la línea de tiempo de la historia mundial, desde Babilonia hasta el fin de los tiempos. Ahora, pensemos por un momento en la magnitud de esto. Una visión dada hace más de 2500 años predijo acontecimientos históricos con tanta precisión que los historiadores hasta el día de hoy intentan explicar cómo fue posible. Este sueño reveló el surgimiento de reinos poderosos que vendrían después de Babilonia, cada uno con características específicas, y culminó en un evento que aún no ha sucedido, el establecimiento de un reino eterno que nunca será destruido. Daniel entendió que se enfrentaba a algo mucho más grande que él mismo. Se dio cuenta de que la historia humana no era un conjunto de acontecimientos aleatorios, sino más bien un plan divino que se iba revelando poco a poco. Con el paso de los años, siguió recibiendo visiones, algunas tan complejas que incluso él tenía dificultades para entenderlas. Sin embargo, una cosa era segura, Dios estaba revelando no solo lo que sucedería en los años siguientes, sino también cómo la humanidad avanzaría hacia un desenlace definitivo. Si esta profecía fue correcta en sus predicciones sobre los imperios del pasado, ¿qué pasa entonces con las partes que aún no se han cumplido? ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Mucha gente ignora las profecías bíblicas o las trata como simbólicas, pero la exactitud de los acontecimientos predichos en el libro de Daniel desafía el escepticismo. Vio el ascenso de reyes, la destrucción de imperios y recibió detalles sobre tiempos futuros que están más cerca de lo que imaginamos. A medida que profundicemos en la profecía que Daniel reveló al mundo, entenderemos por qué este libro estuvo sellado durante tanto tiempo y por qué, hoy, se ha vuelto más relevante que nunca. Daniel no fue solo un profeta aislado en medio del exilio en Babilonia. Fue un hombre que vivió una de las épocas más turbulentas de la historia de Israel, siendo testigo del colapso de su nación y del surgimiento de un imperio que parecía inquebrantable. Para comprender la profundidad de sus visiones y la relevancia de sus profecías para la actualidad, es necesario retroceder en el tiempo y profundizar en el contexto histórico y cultural en el que sucedió todo. Alrededor del año 600 AC, Jerusalén cayó en manos del ejército babilónico bajo el mando del rey Nabucodonosor. Este acontecimiento no fue solo una derrota militar, sino un hito profético. Los profetas Jeremías y Ezequiel ya habían advertido que Dios permitiría que su propio pueblo fuera llevado cautivo a causa de su rebelión e idolatría. Sin embargo, pocos hicieron caso a estas advertencias.
El templo de Salomón, la mayor expresión de la fe israelita, fue saqueado y destruido, y los objetos sagrados fueron llevados a los templos paganos de Babilonia. Daniel estaba entre los jóvenes nobles hechos prisioneros. Pero a diferencia de la mayoría de los exiliados, no lo sometieron a trabajos forzados ni lo encadenaron como a un esclavo común. Nabucodonosor tuvo una estrategia peculiar. Eligió a los más inteligentes y capaces entre el pueblo conquistado y los entrenó en la cultura babilónica, transformándolos en fieles servidores del imperio. Daniel y sus amigos se insertaron en este sistema, recibiendo nuevos nombres y aprendiéndose la ciencia, la astrología y las tradiciones de los caldeos. Babilonia era una ciudad impresionante, diferente a todo lo que Daniel había conocido en Jerusalén. Sus paredes eran tan anchas que los carruajes podían circular por ellas uno al lado del otro. Los jardines colgantes, considerados una de las maravillas del mundo antiguo, mostraban el lujo y la riqueza del imperio. Pero al mismo tiempo, era una sociedad profundamente pagana, llena de dioses, ídolos y rituales que iban en contra de todo lo que Daniel había aprendido sobre el Dios verdadero. Incluso a pesar de la presión cultural y religiosa, Daniel y sus compañeros permanecieron fieles. Al comienzo de su estancia, se negaron a contaminarse con la comida de la corte, ya que sabían que gran parte de la comida era ofrecida a los ídolos antes de ser servida. Esta primera prueba de lealtad demostró que no estaban dispuestos a comprometer su fe, incluso si eso les costara la vida. La lealtad de Daniel a Dios lo hizo diferente de los demás. Su sabiduría llamó la atención del rey y pronto se destacó entre los sabios de Babilonia. Mientras que los astrólogos y encantadores se basaban en fórmulas y signos místicos, Daniel recibió revelaciones directas del Creador del universo. Fue en este contexto que Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante, una pesadilla tan intensa que lo hizo despertar sudando frío. Sabía que ese sueño tenía un significado especial, pero, desconfiado de sus consejeros, exigió algo imposible, que le dijeran el contenido del sueño antes de interpretarlo. Ninguno de los magos y sabios babilónicos pudo responder, y el rey furioso ordenó que todos fueran ejecutados. Daniel, al enterarse de la situación, le pidió tiempo al rey y buscó a Dios en oración. Durante la noche, recibió la misma visión que había tenido Nabucodonosor, y con ella la revelación de su significado. Al día siguiente se presentó ante el rey y declaró que no fue por sabiduría humana que conoció el sueño, sino porque el Dios del cielo le había revelado el futuro. Ante un tribunal lleno de ídolos y adivinos, Daniel pronunció palabras que cambiarían para siempre la comprensión de la historia. Lo que reveló no fue solo una respuesta a un rey ansioso, sino un mapa del futuro de la humanidad, detallado con asombrosa precisión. La profecía que Daniel estaba a punto de revelar era mucho más que una simple visión. Trazó el destino de los imperios más grandes del mundo, describiendo reinos que ni siquiera existían en ese momento. Lo que Dios le mostró a Daniel sería estudiado durante generaciones y, aún hoy, sigue intrigando a eruditos y líderes religiosos. La revelación de Daniel marcaría un punto de inflexión, no solo para Babilonia, sino para toda la humanidad. Frente a Nabucodonosor y toda la corte babilónica, Daniel se preparó para revelar uno de los sueños más impactantes jamás registrados en la historia. El rey, inquieto e impaciente, miró fijamente al joven hebreo que tenía delante. Sus propios magos y adivinos habían fracasado, incapaces de revelar o interpretar el sueño. Pero Daniel, apoyado por el Dios del cielo, sabía exactamente qué decir. Con calma y firmeza, Daniel comenzó a describir la visión que perturbó a Nabucodonosor durante la noche. En el sueño, el rey había visto una estatua inmensa, grandiosa y aterradora. Su cabeza estaba hecha de oro puro. Su pecho y brazos eran plateados. El vientre y los muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro y sus pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Mientras el rey observaba la estatua, una piedra fue cortada, pero no por manos humanas. Esta piedra golpeó los pies de la estatua y la destruyó por completo. Entonces la piedra creció y se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Al escuchar la descripción exacta de su sueño, Nabucodonosor quedó asombrado. Sabía que nadie, excepto alguien con poder divino, podría haber revelado eso. Pero lo más impresionante estaba aún por llegar, la interpretación. Daniel explicó que la estatua representaba la sucesión de reinos que gobernarían la tierra, comenzando por la propia Babilonia. La cabeza dorada simbolizaba el imperio babilónico, un reino de gloria y riqueza incomparables.
Sin embargo, este imperio no duraría para siempre. Tras él surgiría un reino inferior, representado por el cofre y las armas de plata. Este sería el imperio medo-persa, que algún día derrotaría a Babilonia y ocuparía su lugar. Tras el dominio de los medos y los persas, vendría un tercer reino, simbolizado por el vientre y los muslos de bronce. Este sería el imperio griego, liderado por Alejandro Magno, que conquistaría vastas regiones con una velocidad impresionante. Pero este imperio tampoco sería eterno. El cuarto reino, representado por las piernas de hierro, surgiría con fuerza arrolladora. Este sería el Imperio Romano, conocido por su brutalidad y poder militar. Los pies de la estatua, compuestos de hierro y arcilla, representaban un reino dividido, fuerte en algunas partes pero frágil en otras. La mezcla de estos materiales simbolizaba que esta última etapa de la historia mundial estaría marcada por alianzas frágiles, pueblos divididos y conflictos internos. La profecía, hasta ese momento, ya resultaba sorprendente. Pero el detalle más importante aún estaba por llegar. La piedra que descendió del cielo y destruyó toda la estatua representaba el reino de Dios, un dominio eterno que nunca sería destruido. A diferencia de los reinos humanos, que surgen y desaparecen, el reino divino los reemplazaría a todos y gobernaría para siempre. Nabucodonosor quedó tan impresionado con la exactitud de la interpretación que se postró ante Daniel y declaró que su Dios era el Dios verdadero. Ese momento no solo cambió la vida de Daniel, sino que también sentó un precedente: las profecías de Dios no fallan. Lo más impresionante es que esta visión se cumplió exactamente como fue revelada. Siglos después de la muerte de Daniel, Babilonia cayó en manos de los medos y los persas. El imperio medo-persa fue vencido por los griegos, quienes a su vez fueron derrotados por los romanos. ¿Y qué pasó con Roma? Tal como indicaba la profecía, el imperio no fue conquistado por otro solo reino, sino fragmentado en varias naciones, algunas fuertes como el hierro y otras frágiles como el barro. Ante esta precisión histórica, surge una pregunta inevitable: si todo lo predicho hasta ahora se ha cumplido, ¿qué pasa con la última parte de la profecía? La piedra que destruye la estatua y establece un reino eterno aún no ha llegado. Esto significa que estamos viviendo en las últimas etapas de esta profecía, esperando el momento en que el reino de Dios finalmente se establezca en la tierra. La visión de Nabucodonosor, interpretada por Daniel, no es solo un relato del pasado, sino un mapa del futuro. Cada reino descrito ya ha tenido su época en la historia, y ahora solo queda por cumplirse el último acontecimiento. Esto significa que la profecía de Daniel no ha terminado. Está en curso y somos parte de ello. Las revelaciones que recibió Daniel no terminaron con el sueño de Nabucodonosor. Si la visión de la estatua ya había demostrado que Dios tenía el control de la historia, otras profecías vinieron a profundizar aún más este plan divino. Años más tarde, el propio Daniel recibió visiones extraordinarias que ampliaban lo que se había revelado en el sueño del rey babilónico. Esta vez, las imágenes no incluían estatuas de metal, sino criaturas extrañas y aterradoras, representaciones simbólicas de los reinos que gobernarían el mundo. En una de estas visiones, Daniel vio emerger del mar 4 animales grandes, cada uno diferente del otro. El primero era un león con alas de águila, imponente y majestuoso. Mientras miraba, le arrancaron las alas y se puso de pie como un hombre, recibiendo un corazón humano. El segundo animal era un oso, que tenía 3 costillas en la boca y se inclinaba hacia un lado. Una voz le dijo: levántate y devora mucha carne. El tercer animal era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, símbolo de agilidad y poder. Pero el cuarto animal era diferente de todos los demás. Era terrible, asombroso y extremadamente fuerte. Tenía dientes de hierro y destruyó todo a su alrededor. Además, tenía 10 cuernos, y entre ellos apareció un cuerno pequeño que creció derribando a 3 de los otros. Este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba con arrogancia. La vista perturbó profundamente a Daniel. Sabía que era algo extremadamente importante, pero no entendía completamente su significado. Sin embargo, un ángel le explicó que esos 4 animales representaban 4 reinos que surgirían sucesivamente en el mundo. La descripción coincidía exactamente con lo que ya se había revelado en el sueño de la estatua. El león simbolizaba a Babilonia, con su poder y grandeza, pero que perdería su fuerza. El oso representaba el imperio medo-persa, inclinado hacia un lado porque Persia acabaría dominando a los medos. El leopardo era el imperio griego, veloz y conquistador,
que tras la muerte de Alejandro Magno, quedó dividido entre 4 generales, exactamente como las 4 cabezas del animal. Y el último animal, terrible y destructivo, fue Roma, que sometería a todas las naciones con su brutalidad. Pero hubo algo más en la profecía que llamó nuestra atención. El pequeño cuerno que crecía y dejaba caer otros 3 cuernos representaba un poder diferente a los demás. No era solo un gobierno militar, sino una figura arrogante que hablaba contra Dios y perseguía a los santos del Altísimo. Esta descripción suscita muchas discusiones entre eruditos y teólogos, ya que parece apuntar a un futuro gobierno, un sistema que se levantará en los últimos días para desafiar directamente la autoridad divina. Daniel se dio cuenta de que esta visión iba más allá de la historia política de los reinos de la tierra. Se extendió hasta el tiempo del fin, cuando Dios intervendría directamente para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. Vio una corte celestial, donde el anciano de los días estaba sentado en un trono de fuego, rodeado por miríadas de seres celestiales. Ante este tribunal, la cuarta bestia fue destruida y se le dio dominio a uno como el Hijo del Hombre, que vino con las nubes del cielo y recibió un reino que nunca tendría fin. Estas palabras suenan familiares porque Jesús, siglos después, usaría exactamente esta expresión para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Cuando los líderes religiosos le preguntaron sobre su identidad, citó este pasaje de Daniel, dejando claro que él era el rey profetizado, el que gobernaría para siempre. Ante estas revelaciones, Daniel quedó angustiado y perturbado. Sabía que Dios tenía el control, pero las imágenes que vio eran intensas y aterradoras. Las persecuciones, el surgimiento de reinos poderosos y la arrogancia del cuerno pequeño indicaron tiempos difíciles antes de la llegada del reino de Dios. Esta profecía nos lleva a una reflexión profunda. Si todo lo que le ha sido revelado a Daniel ha sucedido exactamente hasta ahora, ¿qué pasa con las partes que aún deben cumplirse? El mundo se dirige hacia el resultado que vio en su visión, donde los poderes humanos se levantarán con arrogancia, pero al final serán juzgados y destruidos por el verdadero rey. Daniel vio algo que todavía estamos esperando. Fue testigo del futuro y registró todo para que cuando llegaran los tiempos, aquellos que buscaban la verdad supieran lo que vendría. Las visiones de Daniel revelaron no solo el ascenso y la caída de los grandes imperios de la humanidad, sino que también trajeron detalles intrigantes sobre el fin de los tiempos. Entre todas las profecías registradas en el libro de Daniel, una de las más enigmáticas y profundas es la profecía de las 70 semanas. Esta revelación no solo predijo con precisión la venida del Mesías, sino que también arrojó luz sobre acontecimientos futuros que culminarían en los últimos días de la historia humana. La visión de las 70 semanas le fue dada a Daniel en un momento de profunda oración y angustia. Buscaba a Dios, pidiendo comprensión sobre el futuro de su pueblo y el destino de Jerusalén, que había estado en ruinas desde la conquista babilónica. Fue entonces cuando se le apareció el ángel Gabriel con un mensaje celestial. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, poner fin a los pecados, expiar la iniquidad y traer la justicia eterna. Estas palabras anunciaron un periodo profético que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Las 70 semanas mencionadas no eran semanas ordinarias, sino semanas de años, un concepto ya conocido por los judíos en la cuenta de los ciclos del sábado. Así, cada semana representaba 7 años, totalizando un periodo de 490 años. El ángel continuó explicando que, a partir de la orden de restaurar Jerusalén, comenzaría el cómputo de este periodo. En los primeros 69 ciclos de 7 años, es decir, 483 años, sería revelado el ungido, el Mesías. Y, de hecho, desde el decreto del rey Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, este periodo se cumplió exactamente como estaba profetizado. Pero algo sorprendente sucede después de esas 69 semanas. El ángel declara que el Mesías será asesinado y que la ciudad y el santuario serán destruidos nuevamente. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron por completo el templo. La ciudad que había sido reconstruida, según la profecía, fue nuevamente arrasada y los judíos fueron esparcidos entre las naciones. Sin embargo, la profecía hablaba de 70 semanas, y hasta ese momento solo se habían cumplido 69. Esto significa que todavía queda una última semana, un periodo de 7 años que aún no ha sucedido.
Este último periodo profético está directamente vinculado al tiempo del fin y al surgimiento de un líder mundial que firmará un pacto con muchas naciones. La profecía dice que a mediados de esta última semana, este líder romperá el pacto y establecerá la abominación desoladora en el templo. Jesús, siglos después, haría referencia a este suceso, advirtiendo a sus discípulos sobre los días de gran tribulación que vendrían sobre la tierra. Este periodo de 7 años se analiza extensamente en el libro de Apocalipsis y otros pasajes de las Escrituras, señalando un tiempo de angustia como nunca antes. La conexión entre Daniel y el Apocalipsis es innegable. Lo que Daniel vio en sus visiones tiene eco en las revelaciones dadas al apóstol Juan, quien describió una época en la que surgiría un gobierno mundial, que traería un sistema de control y persecución contra aquellos que permanecieran fieles a Dios. Este gobierno será dirigido por un gobernante arrogante, que se levantará contra el Altísimo y exigirá adoración. La profecía de las 70 semanas nos muestra que Dios ha establecido tiempos y fechas límite para todas las cosas. Cada evento predicho ocurrió con absoluta precisión, y la última semana restante está reservada para los días previos a la intervención final de Dios en la historia. Si todas las partes de esta profecía ya se han cumplido exactamente, esto significa que nos estamos acercando cada vez más al resultado final. El clima de la semana pasada aún no ha comenzado, pero las señales del mundo indican que puede estar más cerca de lo que imaginamos. Lo que Daniel recibió no fue solo una visión distante y simbólica. Fue una llamada de atención para todas las generaciones. Vio claramente que la historia del mundo no está a la deriva, sino que se dirige hacia un desenlace determinado por el propio Creador. Quienes entienden estas palabras no se sorprenden, porque saben que todo está sucediendo exactamente como se predijo hace miles de años. Las visiones y profecías de Daniel se extienden mucho más allá de su época. Lo que recibió de Dios no fue solo un mensaje para el pueblo de Israel en el exilio, sino una revelación sobre el destino de toda la humanidad. Sus palabras fueron registradas y selladas por un tiempo determinado, y ese tiempo parece acercarse rápidamente. ¿Pero qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo se conectan estas profecías con los acontecimientos que estamos presenciando en el mundo hoy? La profecía de las 70 semanas nos mostró que Dios estableció periodos específicos en la historia. 69 de estas semanas ya se han cumplido exactamente, y solo queda una última semana por vivir. Según Daniel, este periodo de 7 años estará marcado por un gobierno mundial que surgirá y un gobernante que desafiará directamente la autoridad de Dios. Este líder será alguien que establecerá alianzas, pero que a mitad de este periodo romperá sus propios pactos e introducirá un tiempo de gran tribulación. El libro de Apocalipsis, escrito siglos después, confirma esta idea al describir una época de dominación global en la que se impondrá un sistema de control a toda la humanidad. Juan habla de un líder que exigirá adoración y que controlará la economía, impidiendo que nadie compre o venda sin estar sujeto a sus reglas. Esta figura, llamada la bestia, será el colmo de la rebelión contra Dios, engañando a las naciones y persiguiendo a los que no se postran ante él. Si nos remontamos a los días de Daniel, vemos que estas revelaciones lo angustiaron profundamente. El texto bíblico dice que cayó enfermo y pasó días sin poder entender del todo lo que veía. Incluso un hombre que caminaba con Dios y que estaba acostumbrado a recibir sueños y visiones se estremeció al darse cuenta de lo que sucedería en los últimos tiempos. Y esto nos muestra que los acontecimientos futuros no serán ordinarios. El mundo pasará por un periodo de caos, tribulación y engaño como nunca antes. Sin embargo, Daniel también vio la solución final. Vio un tribunal celestial donde el anciano de los días, Dios Todopoderoso, se sentaba para juzgar a las naciones. Vio a uno semejante al Hijo del Hombre que venía con las nubes del cielo, recibiendo dominio y gloria para reinar por los siglos. Este mismo título, Hijo del Hombre, fue utilizado por Jesús para referirse a sí mismo, dejando claro que Él es quien cumplirá el resultado de esta profecía. Esto significa que a pesar de todo el caos profetizado, el fin no estará determinado por el poder humano ni por las fuerzas del mal. Será Dios quien traerá el juicio final y establecerá su reino eterno. El dominio de los reinos humanos será reemplazado por un gobierno divino, justo e incorruptible. Los últimos capítulos del libro de Daniel brindan una instrucción que resuena hasta el día de hoy. El ángel le dijo a Daniel que las palabras de esa profecía quedarían selladas hasta el tiempo del fin, cuando el conocimiento se multiplicaría y los sabios entenderían. Esto significa que cuanto más nos acercamos al final de la historia, más claras se vuelven estas profecías.
Hoy vivimos en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, donde las naciones se están reorganizando y donde vemos signos de inestabilidad política, económica y moral. De hecho, el conocimiento se ha multiplicado como nunca antes. Pero lo que pocos se dan cuenta es que todo esto ya fue descrito en las Escrituras hace miles de años. Daniel nos enseña que la historia del mundo no sigue un curso aleatorio. Cada evento es parte de un plan establecido por Dios. Y, más que eso, nos muestra que hay esperanza. La destrucción de los reinos humanos dará paso al único reino que nunca será sacudido. El Hijo del Hombre vendrá, ya no como un siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes, que juzgará a las naciones y establecerá la justicia eterna. La gran pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos preparados? Las profecías de Daniel no fueron escritas solo para ser estudiadas, sino para advertirnos y guiarnos a una decisión. El fin de los tiempos no es un evento lejano y abstracto. Se está desarrollando ante nuestros ojos. La pregunta que cada persona debe hacerse no es si estas profecías son ciertas, pues la historia ya ha demostrado su exactitud. La verdadera pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento? Daniel nos mostró que Dios tiene el control. Pero corresponde a cada uno decidir de qué lado estará cuando llegue el momento final. Si te gusta explorar las profecías bíblicas de manera clara y profunda, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Deja tu like para apoyar este contenido y continúa este viaje viendo el próximo vídeo, donde traeremos más revelaciones sorprendentes. Nos vemos allí.